Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Esta vez en vivo. Una vez más en vivo, Asdrúbal, primera vez en vivo en la Bolsa de Valores de Caracas. Así es, Pero bueno, contento. contentos de estar acá. Vamos a hablar, tenemos una agenda referencial, obviamente ligada al sector agropecuario, potencialidades del sector agropecuario en Venezuela en el año 2025 y cómo el sector bursátil y el mercado de valores puede apoyar, ¿no? o potenciar esa actividad agropecuaria. Eh, no es un secreto que la actividad agropecuaria en los últimos años en Venezuela han sido de esos pocos sectores que han visto, que han tenido cierto dinamismo. Y bueno, qué buena iniciativa esto de Clave Capital que busca al final potenciar más el sector, levantar capital y tener financiamientos a esos productores pequeños y medianos que al final tanto lo necesitan en un escenario de alta inflación, devaluación, restricción de liquidez, alto encaje legal. De eso vamos a estar conversando el día de hoy, José Miguel Farías, Asdrúbal Olivero y mi persona. Y bueno, espero que disfruten este podcast Tertulia de Dinero en vivo por primera vez en la Bolsa de Valores de Caracas. Buenísimo. Asdrúbal, en principio, eh, ¿cuáles son, más allá de las obvias, ¿no? ¿Cuáles son las potencialidades del sector agropecuario en Venezuela en este año 2025? Porque se ha hablado mucho en los últimos días del tema sanciones, del tema caída de oferta de dólares privados. Incluso el programa que salió ayer de Tertulia de Dinero hablaba de que volvían los fantasmas de la inflación, ¿no? De la hiperinflación, que yo en lo particular lo Un poco veo, exagerado. lo veo complicado, sí, pero digamos, ¿qué es lo positivo que podemos tener a día de hoy en el sector agropecuario? Sí, bueno, complacido de estar acá en la Bolsa de Valores de Caracas y gracias a Clave Capital, a Nicolás por la invitación. Y bueno, fíjate, creo que hay que tener un poquito de contexto histórico rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero para entender un poco el sector agropecuario y en general el sector alimento, porque el sector agropecuario, por lo menos como nosotros lo medimos, está dentro del sector alimento. Venezuela, bueno, todos lo sabemos, tuvimos una crisis bien profunda entre el 2017 y el 2021, el país perdió 80% de su tamaño. En el 2021 tocamos fondo, es decir, digamos que ahí el país tuvo unos cambios y empezó a darse cierto crecimiento. Obviamente el sector impulsor de ese crecimiento ha sido el sector alimento, lo cual tiene lógica. No es ninguna sorpresa. Un país que pasó esa crisis de esa magnitud es un país que se empobreció. Cuando tú vas a la canasta de un país pobre, el sector alimento, el concepto alimento es lo más importante en las estructuras de la familia. Por lo tanto, adquirió una significación superior que en el pasado porque hay grupos poblacionales en Venezuela cuyo gasto principal más importante y que lleva una buena parte de su presupuesto son los alimentos. O sea, eso es una realidad, nos guste o no. Y ese porcentaje de población hoy es más grande que hace 10 años. Entonces, por lo tanto, el tema alimento tiene una significación importante. Nosotros hemos medido mucho este sector porque obviamente ahí tenemos una cartera clave de clientes, pero además porque hacemos medición sectorial. Entre el 2021 y el 2024, el sector alimentos creció 42%, para ser exacto. Si lo dividimos entre, como nos enseñaron en geografía económica, sector primario y secundario, porque el sector alimentos, la parte comercialización entra en comercio, lo que son supermercados, cadenas, eso no es directamente sector alimento. El sector alimento es agro y agroindustria, principalmente esos dos. En el caso del sector agrícola, la expansión es un tanto menor, a nosotros nos da una expansión de 36% de lo que es el sector primario, incluyendo ganadería, y por supuesto la expansión del lado industrial es un
un tanto superior, ¿no? Superior al 42%, pero igual es el sector, insisto, de mayor crecimiento acumulado entre el 2021 y el 2024. Eso habla pues de su potencialidad, habla también porque se ha incrementado la competencia allí. Piensen ustedes en la cantidad de marcas de productos que ustedes ven ahora ligadas al sector alimento, nuevas marcas, competencia fuerte, hay que cuidar muy bien los márgenes. Tal vez la famosa guerra de las harinas es lo más emblemático, pero no es la única que está ocurriendo allí. Si usted va a pasta, va a ver ahí también unos cambios importantes, en arroz, en leche, es decir, cualquier categoría de alimento tiene nuevos actores, tiene competidores muy fuertes. Y si va a Portuguesa, se queda también impresionado. Portuguesa es hoy por hoy uno de los estados de mayor crecimiento. Cuando la economía el año pasado, 2023, mejor dicho, cuando la economía estaba creciendo 1 o 2%, la Portuguesa estaba creciendo 10%. El año pasado la economía creció, según nuestros cálculos, 5%, Portuguesa se expandió 8%. Entonces, Portuguesa, que es el corazón agroindustrial, tiene un mejor desempeño. Y junto con otras actividades agrícolas, la zona del sur del lago también tiene muy buen movimiento, incluso zonas en Falcón también muy buen movimiento ligado al sector agro, en Guárico, es decir, donde hay zonas agrícolas hay oportunidades clave. 2025, para nosotros el sector alimento no es el de mayor expansión, pero sí está entre los tres de crecimiento y paradójicamente, si la crisis empeora, le va mejor desempeño al sector alimento, porque nuevamente la gente se va a concentrar en lo básico. Es decir, cuando tú vienes a un periodo, un poco lo que nosotros esperamos, una expansión de inflación, es decir, no es descabellado, no que lleguemos a la hiper, pero sí que tengamos nuevamente inflación de 3 dígitos, eso contrae el poder adquisitivo, ya estamos viendo contracción de poder adquisitivo, que va a hacer la gente concentrarse en lo básico, y lo básico es alimento, medicina, cuidado personal, esos son 3 sectores, digamos, emblemáticos, es el core en términos de crisis. Entonces, esos sectores, nosotros no vemos allí un deterioro importante en su desempeño. Por supuesto, a lo interno sí van a haber reacomodo, las empresas más ineficientes, los más pequeños, los que no puedan mantenerse en esa nueva realidad de mercado van a ser desplazados, eso es verdad, pero sigue siendo un sector con fuerte potencial. No, y también reconfiguración de portafolios, ¿no? No solamente a nivel de consumidor, sino a nivel cara Total. dentro de la empresa, No, inteligencia y de del propio negocio. consumidor, porque obviamente hay categorías de alimentos que no son tan básicas que tú pudieras considerar que no es algo que puede pagar todo el mundo y que probablemente allí los números cambien. Hablamos, por ejemplo, charcutería. Es un sector que siempre en crisis sufre cambios interesantes, ¿no? Magnífico. Ahora, en este contexto, y esta es una pregunta que se la hago a José Miguel, en este contexto, ¿cómo puede potenciar el sector, el mercado de valores al sector agropecuario? Y no solamente al agro. Vemos desde hace varios años iniciativas en la bolsa agrícola, con créditos colateralizados con algunos inventarios y bueno, algo se ha potenciado particularmente en Portuguesa, Rubal, tú lo sabes bien. Sí. Pero ¿cómo podría y también qué papel juega, ¿no? Clave Capital en todo este contexto, en toda esta dinámica de cara a lo que puede ser influir de manera importante en el sector agropecuario desde la Bolsa de Valores de Caracas? Muchas gracias, Jesús. Y un saludo para todas las personas que están hoy en la Bolsa de Valores de Caracas acompañando este evento de lanzamiento de Clave Capital. Escuchando a Drupal, hablamos de potencialidades del sector y también creo que desde el otro lado de la ecuación podemos pensar también en las barreras para un crecimiento sostenido del sector, ¿no? Posiblemente cuando lo vemos de manera macro, la barrera más importante que tiene el sector por su naturaleza, que en términos de significación de escala y por su naturaleza también largoplacista, porque necesitas una visión de largo plazo para meterte en un proyecto agroindustrial, para meterte, comprar una finca y engordar animales. El capital es la gran barrera, honestamente. Y cuando yo pienso cómo el mercado de capitales, en este caso la Bolsa de Valores de Caracas, puede satisfacer o fomentar un ecosistema que facilite un puente entre entes superavitarios y excedentarios, que al final es honestamente su misión, veo como un mecanismo como Clave Capital puede honestamente ayudar a resolver este gran problema. Porque al final
y lo sabemos, y Asdrúbal capaz pueda profundizar un poco más en este tema. La verdad es que desde la hiperinflación 2017-18, con la desaparición del crédito bancario, que hoy está presente, pero que la verdad es que las condiciones tampoco son muy orientadas a largo plazo, y capaz las condiciones incluso para los emprendedores y empresarios en Venezuela son bastante cuesta arriba. El acceso a capital es fundamental para poder fomentar la sostenibilidad de cualquier proyecto en esta industria. Y Clave Capital llega con esa intención, es cómo podemos establecer un puente a través del mercado de valores que permita la democratización del capital desde el punto de vista de los inversionistas, de los ahorristas. Es, bueno, protección del poder adquisitivo de tus ahorros y también la posibilidad de poder maximizar esos ahorros de largo plazo. Y desde el punto de vista de las empresas o de los proyectos que necesitan ese capital para poder crecer en el largo plazo, es cómo obtengo un capital que haga sentido dentro de mi ecuación empresarial, dentro de mi cálculo económico, para que al final yo pueda proveer un bien, un servicio, un producto al mercado y pueda, dentro de mi ecuación, tener todo esto sentido. Y creo que Clave Capital en general cumple o va a ayudar a cumplir esa función. Eh, Formar parte de este proyecto, honestamente, y ya lo digo también como promotor, no pude estar hoy en Venezuela, bueno, por temas de trabajo acá en Estados Unidos y también por las complejidades de viajar hoy a Venezuela. Creo que vemos una oportunidad latente, a pesar de todas las complejidades, pero como a veces piensan los emprendedores, y también incluso Nicolás lo ha dicho muchas veces, para emprender uno tiene que descontar lo obvio y apostar a lo inesperado. Y a veces también el cúmulo de malas noticias, que no se puede, que no hay crédito, que es muy largo plazo, que Venezuela X, Y, Z, es posiblemente ahí en esa misma esfera de complejidades donde ya es una oportunidad. Y cuando lo pensamos de manera, ayer Asdrúbal, cuando estamos grabando el capítulo, comentaba, bueno, la visión holística, que es una palabra que está muy de moda. Si lo pensamos de forma holística, creo que esto es un sector que no puede darle la espalda al país, honestamente. El sector alimentos, la producción primaria, y alguien tiene que dar un paso al frente, y contento que sea Clave Capital desde el punto de vista de financiamiento y como plataforma para permitir que esto ocurra, quien lo está haciendo hoy en el mercado de valores de Venezuela. No, magnífico. Gracias, José Miguel. Ahora, desde el punto de vista netamente de financiamiento, digamos, ya entrando un poco más en el detalle de la propuesta, José Miguel, Clave Capital está pensado, Clave Ganadera, tanto tú como Asdrúbal forman parte del proyecto. Clave Ganadera es un proyecto netamente de ganadería, levante, ceba. Clave Correcto. Capital, digamos, tiene alguna, en su visión estratégica empresarial, enfocarse también en el tema ganadero exclusivamente, o digamos, están abiertas las puertas para que otros sectores del agro, digamos, participen y formen parte o puedan obtener financiamientos puntuales a partir de Clave Capital. Esa es una muy buena pregunta. Clave Ganadera, que ya tiene más de 4 años de funcionamiento, lo cual también nos llena de mucho orgullo, porque los últimos 4 años, bueno, vamos a decir, los últimos bastantes años en Venezuela no han sido fáciles. Se ha enfocado Yo no recuerdo precisamente el en el, último año fácil en Venezuela, honestamente. en- en- se ha enfocado honestamente en el tema de la ganadería, desde la cría, ese producto que nosotros llamamos vaquita, pasando por levante hasta la ceba, ¿no? O sea, todo el ciclo, digamos, productivo de engorde de un animal. Eh, Clave Capital tiene una visión un poquito más amplia. Honestamente, como tú bien comentas, no es solamente el tema ganadero, sino que lo vemos de verdad para el tema agropecuario. Porque cuando tú piensas incluso en esas necesidades de capital mucho más inmediatas, te puedes asociar prácticamente con cualquier productor en Venezuela. Desde el que está en Trujillo sembrando tomates hasta el que está posiblemente engordando cerdos en Monaga. O sea, creo que la necesidad es ampliamente generalizada en el país, y el objetivo de Clave Capital, honestamente, no es solamente centrarse en un solo sector, sino ser un puente de financiamiento para aquel productor que lo necesite. Perfecto. Gracias, José Miguel. Ahora, Asdrúbal, te tengo una pregunta. Claro. Mira, no es un secreto que en el sector agropecuario y un poco después de la pandemia o en medio de la pandemia, recuerdo que desde el sector público hubo iniciativa de exportación, ¿no?, de ganadería. Hasta cierto punto eso ha dejado como que muchas fincas o digamos, en general, el sector con muy pocos vientres, ¿no? Con muy poca producción en comparación a lo que era hace quizás 25, 30 años.
entendiendo el modelo de negocios o el modelo financiero de la ganadería, donde parte de ese interés compuesto está en el becerro y en su crecimiento, en la venta de genética. ¿Por qué crees tú que hoy no se está invirtiendo masivamente en el sector agropecuario, entendiendo esas, como que esas dos grandes potencialidades? Y aquí no hablo de Clave Capital, sino más como de esa intuición que suele tener el sector privado o los empresarios de, bueno, claramente faltan vientres. El sector agropecuario es un sector de largo plazo, intensivo de capital, no hay financiamiento. Más temprano que tarde va a haber un gran hueco, ¿no? Bueno, En el es que sector. creo que en tu pregunta hay parte de la respuesta. Es decir, uno de los grandes problemas, y lo destacaba José, que tiene el sector, en general lo tiene todo el país, es la falta de financiamiento. Es decir, la cartera de crédito en Venezuela de la banca nacional no llega a los 3.000 millones de dólares. Si usted a eso le suma la banca internacional, principalmente banca internacional en manos de venezolanos, que está en Panamá, Curazao, Puerto Rico, probablemente lleguemos a unos 5.000 millones de dólares. Nuestro PIB es más o menos, vamos a poner números redondos, 100.000 millones de dólares. Es decir, 5 puntos de PIB. Es ínfimo, no es nada para lo que necesita. Ojo, y es 5 puntos de PIB para todo el mundo, no solo Sí, sí. para el sector agro. Entonces, hay una restricción muy, muy agresiva de crédito que, por supuesto, en esta visión de largo plazo, donde tú no puedes pretender que te presten plata hoy para pagarla en 6 meses, como muchas veces lo hace la banca, no porque quiera, sino porque las condiciones lo obligan, digamos que es muy cuesta arriba. Y también, por supuesto, el efecto de la gran crisis, por ponerle un nombre. Hay una caída importante en el poder adquisitivo, en los hábitos de consumo de la gente. Entonces, esos hábitos también están recalculándose. ¿Cuánta carne hoy consume la gente en estas nuevas condiciones? ¿Cómo está ese consumo per cápita? Hubo también un periodo, ahorita no tanto, pero un periodo donde los precios estaban muy contraídos, donde hubo control de precios, lo recuerdan, y ese mecanismo de control de precios afectó muchísimo al sector. Luego el gobierno relajó el control, incluso tiene una gaveta o una parte del crédito, trata de dirigirlo al sector, pero la crisis fue muy profunda y entonces no todo el mundo puede responder a la misma velocidad, pero se abre nuevamente la oportunidad, tú lo señalabas, es decir, al final el país va recuperándose muy lento, es verdad, extremadamente lento. Ojalá cambiaran condiciones políticas para que el país caminara más rápido, creciera más rápido. Hoy lo está haciendo muy lento, pero en la medida que se da eso, también las necesidades alimenticias van a crecer y entonces más animales, pero no hay crédito. Entonces, fíjate que todo Sí, es un sí. círculo vicioso donde este tipo de iniciativa es un oasis en el desierto que ayuda muchísimo y ojalá se multipliquen en otras áreas, ¿no? Hoy la gestión del crédito es hoy uno de los puntos importantes donde los propios privados están tratando de aportar soluciones limitadas, pero soluciones al fin. Si tú ves cosas como el crédito comercial. ¿Qué es el crédito comercial hoy en Venezuela? Es una respuesta a la ausencia de crédito. Son los mismos privados que se entienden y bueno, Un punto medio. ganar dólares, toma acá y tú me pagas en una semana, 15 días, un mes, dependiendo de los plazos. O sea, ha ayudado a darle cierto impulso. Hoy tiene sus desafíos porque, bueno, el cobre está en bolívares, el problema de la tasa de cambio, esa es otra cosa, pero es un elemento importante que impulsa cosas como Cachea, que no es técnicamente un crédito, hablando de temas de finanzas personales, tiene un impacto enorme porque es lo único que hay. Mire, es impresionante esto. Nosotros ahorita para un cliente en particular, hicimos un trabajo de campo en Antímano y en Petare con jóvenes, porque es el target que ellos están buscando, de entre 20 y 30 años. Y le preguntábamos por productos financieros a jóvenes de 20 y 30 años. Bueno, era impresionante. Más del 50% no sabe lo que es una tarjeta de crédito, no sabe lo que es un plástico, lo que es un pago mínimo, una fecha de corte, desde cuándo se cobra, no existe porque ellos están creciendo con cachea y creen que el crédito es cachea. Bueno, pero no lo han tenido tampoco. Claro, no lo han ¿Cuándo, tenido, es lo que te quiero de qué decir. año es la última Es una tarjeta de crédito? generación, es una generación que no sabe eso. Uno cuando estaba en la universidad, en los años de uno, no se me va a caer la cédula, uno
No des demasiados detalles, solo di Claro, no, a ti también, ¿oíste? Iban los bancos y te daban allí en cuarto y quinto año de la carrera, te daban una tarjeta de crédito, tu primera tarjeta de crédito. Eso hoy no existe. La banca está intentando, pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final el desafío del crédito, bueno, los propios privados están buscando dar respuesta. La bolsa está también diseñando elementos para ayudar en este punto y todo suma porque, bueno, el crédito es necesario. Ya van a ser 4 años, probablemente los números cambiaron porque el país es otro, pero hace 4 años las necesidades de financiamiento de corto y mediano plazo del sector privado, nosotros los calculamos en $12,000 millones. Y, bueno, la cartera interna es 3,000, por poner un número generoso. Entonces, estamos apenas una cuarta parte de lo que el sector privado necesita. Entonces, ni hablar de hay otro elemento que también es fuerte, que es si accedo al crédito, pero es bien caro. Sí, tal Y hay proyectos donde esa tasa de interés no les permite gestionar. Entonces, sí son desafíos donde estas iniciativas ayudan muchísimo. Pues si tú además le sumas el hecho de que no es el único sector al final que necesita financiamiento, sino que hay otros sectores, bueno, complica todavía más la ecuación. Y hay gente que se enfoca, los prestamistas, muchos de ellos en cosas de corto plazo, en elementos donde el riesgo sea mínimo, es lógico, estás tratando de maximizar tu dinero, la misma banca opera así, y entonces eso también hace que acceder a financiamiento no sea tan sencillo. Sin embargo, en el agro hay iniciativas súper interesantes. Una buena parte de financiamiento que logra el agro lo logra a través de prestamistas privados. Sí, sí, sí. De hecho, la mayor parte vendida. Y por ese networking y ese conocimiento. Mira, queda claro el reto que representa el tema del financiamiento. Ahora le quisiera preguntar a José Miguel, entendiendo el reto que representa el financiamiento, ¿por qué no vemos masivamente? Ya conversamos de las oportunidades que se están presentando y que pudieran presentarse, ¿no?, en el mediano plazo. ¿Por qué no vemos más presencia de quizás capital privado o intereses de capital privado? Por supuesto, Clave Capital es una de esas iniciativas que está, digamos, como impulsando, como de pionero, pero ¿por qué no lo vemos más desde afuera, masivamente, en tu opinión, José Miguel? ¿Qué crees que puede estar pasando ahí? Al final, no es un secreto que los negocios bien gestionados en Venezuela entregan rentabilidades interesantes. De repente no tienes ese volumen, ¿no?, o esa masa crítica de otrora, pero un negocio bien gestionado en Venezuela entrega rentabilidades interesantes. ¿Por qué razón no estamos viendo hoy más interés de capital privado, digamos, buscando la manera de hacer negocios en Venezuela? Esa es una muy buena pregunta. La voy a amarrar al tema agropecuario. Creería, uno, aversión al riesgo, ¿no? Esto es un negocio y vamos a incluir que todas las verticales cumplen con este requisito, que es un negocio cuya naturaleza es intrínsecamente necesitas tener una orientación a largo plazo. O sea, tú no puedes acelerar los 9 meses de una vaca preñada para que pare un becerro. No puedes acelerar el destete, no puedes acelerar la fase de levante, Crecimiento del becerro. orgánicamente necesitas tener una visión orientada a largo plazo para que ese becerro, desde el momento en que preñas a la vaca hasta que lo mandan al matadero, satisfaga con las condiciones que hacen que el negocio sea viable. Esa misma naturaleza orientada a largo plazo con las condiciones actuales económicas y empresariales de Venezuela hace que el cúmulo de personas y de capitales privados que puedan querer embarcarse en este tipo de iniciativa se reduzca en un 90%. Dentro del otro 10% hay posiblemente emprendedores como Nicolás y proyectos como Clave Ganadera, Clave Capital, etcétera, y capaz otros tantos que están por ahí. No muchos, ojalá fuesen más, porque al final, como decías, Drúa, todo colabora a la sostenibilidad del país, a la seguridad alimentaria de Venezuela y al final yo creo que todo este tipo de emprendimientos, por mucho que incluso pudiesen llegar a competir, hacen que al final el único que se beneficie sea el consumidor, lo cual al final es positivo, ¿no? Y creería que la otra gran parte de personas que no deciden embarcarse en este tipo de proyectos hoy en el tema agropecuario, honestamente es porque traen, y tú lo sabes bien, Jesús, porque también tu familia y tienes experiencia en esta área. Lamentablemente muchos agropecuarios, ganaderos, sembradores en Venezuela se acostumbraron a otro tipo de país, a un país donde hacer negocios en este sector eran más por subsidios
que el gobierno facilitaba y siempre el negocio era otro, más no el propio que tú productivamente estabas intentando impulsar. Yo era ganadero y tenía 1000 cabezas de ganado, pero mi negocio honestamente era el negocio del crédito, era un negocio más financiero que propiamente un negocio de producción de animales o de lo que sea, ¿no? Y creo que todavía, porque Nicolás y yo lo hemos conversado mucho en estos últimos años en el equipo, con Marianto, Yoneski, Gabriel, Saúl, etcétera, como aún nosotros reuniéndonos con perfiles de ganaderos o de gente que siembra, etcétera, la gente aún tiene ese chip de hace 10, 15, 20 años del crédito de los bancos, de las carteras agropecuarias, de las gavetas. Y en síntesis, creo que todavía es un sentimiento que está en el país, ¿no? Entonces creo que hace falta todavía un poquito más de shock y ojalá la iniciativa de Clave Capital en la bolsa sirva como también como un wake-up call, como un despertador de, mira, o sea, hay gente que está intentando cosas nuevas, está intentando proveer capital al sector, están intentando frenar ese gap de capital y de financiamiento que hay, o sea, alimentarlo para poder levantar la producción de cualquier rubro del país. Vamos a echarle un ojo a ver cómo nosotros nos podemos reinventar aguas abajo para poder precisamente levantar nuestra producción. Pues creo que capaz es eso, es un tema de actualización, de quitarse malas costumbres y de nuevo el tema de la versión a riesgo, que eso sí un poquito más complicado, pero que creo que sin duda alguna afecta. No, buenísimo, José Miguel, gracias por el detalle. Yo creo que nos queda claro, es algo que está viviendo también el país en términos generales, pero eso justamente no quisiera que nos fuéramos con un mensaje, digamos, negativo, porque al final del día, y Asdrúbal lo sabe quizás mejor que todos acá, esas distorsiones van abriendo posibilidades de capitalización para el sector privado y son los que al final terminan invitando, ¿no? a hacer negocios en Venezuela, a tener presencia acá. No, y más en un sector, insisto, ya lo han visto como alimento que sigue creciendo y va a seguir creciendo, es lo primario en la población, ahí lo único es cómo destaca, porque obviamente hay muchos actores, mucha competencia, pero sigue siendo un sector de impulso importante. Además que es bandera para impulsar otros sectores, porque la actividad primaria impulsa la agroindustria, que es la expresión manufacturera, e impulsa el comercio, que es la expresión, vamos a decir, de los supermercados, de las tiendas Tal cual. donde se comercializan todos esos productos. Y además otros sectores que están relacionados, empaque, que es otro sector que viene desempeñándose bastante bien, algo de la industria química también, lo que es transporte y logística, porque todos están alrededor de ese sector, pues. Tal cual. Para los que no ven el podcast todavía, los invito a que nos sigan. Somos Tertulia y Dinero, nuestro canal de YouTube, y Tertulia y Dinero en Instagram. Cuando escriban Tertulia, les va a salir de primero. Para los que no ven el podcast, nosotros normalmente cerramos nuestros programas con una píldora. Una píldora es alguna recomendación, puede ser un libro, puede ser una serie o algún documental. Y tratamos de que Todos los lunes a las 8. es correcto, gracias, Adrúbal. Pueden ver el podcast todos los lunes a las 8 por nuestro canal de YouTube y también el resto de las redes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ahí estamos, ¿no? No sé si José Miguel tienes una píldora para el día de hoy. Si no la tienes, yo tengo una que creo que le va a gustar a la gente. Yo tengo una muy rápida, la elegí antes de saltar al Zoom. Es un libro que estamos actualmente leyendo en el Club de Lectura de Finbi. No tiene que ver con temas agropecuarios, pero tiene que ver con emprendimiento. Y es la biografía del fundador de Walmart, Sam Walton. ¿Y por qué la traje y por qué la pensé antes de precisamente esta grabación, bueno, de este capítulo en vivo en la Bolsa de Valores de Caracas, el día de lanzamiento de Clave Capital? Porque al final las grandes lecciones que comparte Sam Walton cuando lanzó Walmart, o el primer, vamos a decir, la primera versión de Walmart, que fue su tienda personal, es que emprender es difícil, siempre va a tener barreras que superar, competencia dura, las condiciones. Cuando él lanzó Walmart, Estados Unidos venía saliendo en el mundo, venía haciendo la Segunda Guerra Mundial, y creo que al final, y Walton creció durante la Gran Depresión, y siempre sus lecciones eran hay que seguir adelante, o sea, hay que seguir proveyendo y buscando la manera de solucionar problemas, ¿no? Y a veces muchas personas en Venezuela se lamentan de la situación, de la complejidad económica, del tema político, que evidentemente hay que preocuparse y hay que ocuparse de eso,
pero también hay que seguir enfocándose en crear valor para nuestro país, sobre todo para aquellas personas que siguen allá 24/7 poniendo el pecho y creando soluciones para satisfacer necesidades en el mercado. Entonces creo que si quieren leerse un buen libro de emprendimiento que capaz para aquellos emprendedores o gerentes están buscando ánimo y motivación para seguir en Venezuela, este libro de Sam Walton, su biografía, me parece que es espectacular. Buenísimo. Bueno, ahora sí estamos listos. ¿Cuál es? Mi píldora rápidamente, y a propósito de la temática que conversamos hoy, es Yellowstone, una serie de Netflix. Los que no la han visto, es una serie que va del sector agropecuario, un señor ganadero, que si bien la serie es un drama y muestra, digamos, las vicisitudes familiares, Para los más viejitos es como la dinastía moderna. imagínate tú, Adrogan no podía irse de un tertulia y dinero sin ponerle el toque, ¿no? Pero se muestra mucho lo que es ese negocio desde la posición del ganadero, ¿no? Desde la vista, desde el punto de vista del ganadero. Y bueno, los invitamos a que la vean, de verdad que súper interesante. Y ahora sí estamos listos. José Miguel. Ibas a decir algo No más. podemos dejar de agradecer a los patrocinadores Claro. que hacen posible Tertulia y Dinero, Banplus, Banco Universal, los amigos de Alfa Publicidad, Mentes Curiosas. No sé si se me escapa alguno. Sí, señor. Clave Ganadera. Claro, estamos en su casa. Y después, al salir de aquí, vamos a almorzar en Baraco Restaurante también. Exactamente. No porque patrocine el podcast, desde antes de que patrocinaran el podcast, comíamos en Baraco al salir de las grabaciones, ¿no? Clave. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Creo que viene Redes sociales rapidito y nos vamos a las preguntas. Pues José Miguel, tu red, José. @JM Farías U en Instagram y en X. Asdrúbal. @ROliveros en Instagram y en X. Por acá, @Jesús Leonet en Instagram y X. Y no olviden seguirnos en nuestras redes, Tertulia de Dinero, canal de YouTube, Tertulia de Dinero en Instagram, y estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Chao, chao, se les quiere mucho.